va a ser igual a la integral definida, bueno, multiplicado primero por 2pi. 2 veces pi por la integral definida de a b. ¿De quién, profesor? De x multiplicado por la función f de x. Diferencial de x. Bueno, déjame decirte que esta sería la forma. Ojo, la fórmula de cómo calcular, ¿qué cosa, profesor? Cómo calcular el valor del volumen de esa figura de revolución que estás observando ahí. Fácil y sencillo como todas. Claro que sí. Calcular el volumen por la rotación de la región R limitada por las curvas y igual al logaritmo neperiano de x, el eje x, x igual a e al cuadrado, alrededor del eje y. Muy bien, entonces tal y como nos están diciendo, vamos a calcular entonces eso es lo que te piden, ¿ya? Calcular obviamente el volumen generado por la rotación de una región R, la cual está limitada por las curvas que también te he mencionado. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos ahí, profesor? Simplemente vamos a graficar para ver más o menos de lo que me están hablando ahí. Bueno, más o menos este sería mi plano cartesiano, como para que me pueda orientar. ¿Sí? Ahí está. Ese sería mi plano cartesiano. Por acá está el eje de las ordenadas. Y por acá se encuentra el eje de las abscisas. Bueno, primero lo que vamos a hacer acá es graficar y igual al logaritmo natural de x. Ese de ahí vendría a ser entonces ¿quién, profesor? Bueno, sería una gráfica así de esta manera. Ya, esa sería la gráfica de y igual al logaritmo natural de x. Ya, el eje x, o sea, este eje, y x igual a e al cuadrado. Bueno, profesor, x igual a e al cuadrado más o menos estaría por esta parte, la cual también lo vamos a determinar de inmediato. A ver, por acá más o menos sería. Esa sería la recta y igual a x al cuadrado. Entonces, este sería, profesor, ¿quién? Y igual a e al cuadrado. X igual a e al cuadrado, ¿no? La recta obviamente corta al punto del eje x en e al cuadrado. Ahí es donde lo corta. Y acá obviamente el logaritmo natural corta a la gráfica en 1. Eso también tienes que recordar, por favor. Ya, profe, entonces ya sabemos nosotros que acá es 1 por concepto, y acá vale ¿cuánto, profe? Acá vale e al cuadrado. Y obviamente la región delimitada vendría a ser esta. Entonces esa región lo que va a hacer es darse vuelta a través del eje de las ordenadas, determinando obviamente un sólido como el que observarás a continuación. Y este entonces sería el sólido de revolución, representado obviamente a la hora de girarlo alrededor del eje de las ordenadas. Muy bien, profesor. Entonces, ¿cómo se calcularía el volumen de este sólido? Como tú ya sabes, ¿no? Ya lo hemos visto nosotros, simplemente el volumen de ese sólido se tendría que calcular como 2 veces pi por la integral definida desde a hasta b. ¿De quién, profesor? De x por la función de x. Bueno, con un diferencial de x, obviamente, ¿no? Ah, ya, profe. Entonces, o sea, acá quiere decir que es igual a 2 veces pi por el intervalo de integración, que en este caso sería desde 1, pues recuerdo que este punto de acá es 1, desde 1 hasta el cuadrado. Ah, ya, entonces los límites de integración son desde 1 hasta el cuadrado. ¿De quién, profe? De x por la función de x. ¿Pero cuál es la función? La función es el logaritmo natural de x. Entonces, profesor, por el logaritmo natural de x, diferencial de x. Bueno, recuerda que esto de acá se evalúa por medio de una integración por partes. A ver, no sé si te acordarás. ¿Sí? ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas que esta integración se realizaba por partes? De la forma más sencilla,
como puedas imaginártelo. Entonces, mediante la integración por partes, obviamente acá ya no vas a tener problema alguno, ¿no? Porque obviamente vas a aplicarle la integración de la multiplicación de uno por el otro y así sucesivamente. Bueno, entonces, lo hacemos acá directamente, diremos. El volumen sería igual entonces a 2 veces pi por la integración de esto. A ver, para los que no están al tanto, por si acaso, tenemos clases de integración por partes, solamente búscala nada más en nuestro canal como integrales indefinidas o integración por partes, ¿ya? Y así vas a ver cómo se desarrolla este tipo de solución. Yo lo voy a poner en forma directa porque obviamente ya esto ya se sobreentiende que tú ya sabes, y su forma sería x al cuadrado por el logaritmo natural de x dividido sobre 2 menos x al cuadrado sobre 4. Si bien es cierto, en estos capítulos estamos obviando la forma integral, porque obviamente eso se supone que tú ya sabes porque ya has seguido nuestro curso intensivo, ¿no? Si es que, como te vuelvo a recalcar, tienes problemas en eso, búscalo nada más, no te preocupes, lo vas a encontrar. Los límites de integración son desde 1 hasta e cuadrado. Esos son los límites de integración. Entonces, profesor, ¿cómo sería ahí en ese caso? Sería de la siguiente manera, observa. El volumen, entonces, de dicho sólido va a ser igual a 2 veces pi multiplicado por, primero lo reemplazamos con e cuadrado. Sería entonces e cuadrado al cuadrado, o sea, e a la cuarta, por el logaritmo natural de e cuadrado sobre 2. ¿Qué más, profe? Ya, menos, se reemplaza e cuadrado con e cuadrado, sería e a la cuarta también, ¿no? E a la cuarta sobre 4. Y eso lo voy a restar cuando lo reemplace 1. Si yo lo reemplazo 1, acá sería 1, logaritmo natural de 1 es 0, o sea, se te va todo esto. Solamente me quedaría acá. Pero con este menos se hace más. Más 1 al cuadrado sobre 4, o sea, un cuarto. Ya. Y así sería esto acá, ¿te das cuenta? ¿Sí? Claro, profesor. Pero date cuenta tú, acuérdate de que el logaritmo natural de e al cuadrado vale 2. ¿Por qué, profesor? Porque la base es igual al número. Entonces, por la regla de sobreviento pasa a multiplicar y el logaritmo natural de e vale 1. ¿Está bien? Ahí, entonces sería 2 veces. Y con el 2 de acá se te va. Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces, obviamente, resumiendo esa expresión, sacando mitad y todo ello, te quedaría 3 veces e a la cuarta más 1 sobre 2. Obviamente eso multiplicado por pi, unidades cúbicas. Eso, señoras y señores, sería la RPTA de mi problema. Claro que sí. Recontra fácil y sencillo como todas. Muy bien, claro que sí. Hallar el volumen del sólido generado por la región plana encerrada por la curva y igual a 6x menos x cuadrado menos 8 y el eje x al girar alrededor del eje y. Muy bien, entonces vamos a calcular tal y como nos están diciendo ahí en el problema. Bueno, para lo cual obviamente esta acá sería una función parabólica, ¿no? O sea, la gráfica de una parábola. Pero yo determino acá fácilmente cuáles son los puntos de corte con el eje X, porque obviamente yo voy a determinar el área o la región que va a darse como limitación entre esta función cuadrática y el eje de las abscisas. Profesor, pero tú me dirás, no, profesor, pero ¿cómo usted sabe cuáles son los puntos en los cuales se corta de repente la gráfica? Bueno, lo que hacemos es igualar obviamente y a 0 y esta acá sería una ecuación de segundo grado, la cual tendría dos raíces y esas dos raíces son los puntos de corte con el eje de las abscisas. Si de repente no hay un valor real que cumpla con eso, entonces se dice que no hay corte con el eje X, cosa que puede ocurrir, ¿no? Generalmente para las funciones que son totalmente positivas o negativas. Muy bien, pero nos damos cuenta que esta función
tiene el coeficiente principal negativo, o sea, quiere decir que está mirando hacia abajo. Es una parábola, pero hacia abajo, abierta hacia abajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, profesor, para determinar yo los puntos de corte sería igualar 6x menos x cuadrado menos 8 igual a 0 que el tope. Multiplicamos por menos a todo y tendremos x al cuadrado menos 6x más 8 igual a 0 que el tope. Factorizamos los valores en común por alfa simple y me quedará x menos 4 por x menos 2 igual a 0. O sea, si esos son iguales a 0, quiere decir o bien este de acá es igual a 0 o bien este de acá es igual a 0. O sea, cada uno de ellos puede ser por separado igual a 0. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿cómo sería? Digamos, x va a ser igual a 4 o x va a ser igual a 2, porque son los valores que determinarían que esta expresión es 0, porque mira, 4 menos 4 es 0, o 2 menos 2 es 0. Entonces, esos son los valores de corte de la gráfica con el eje de las abscisas. A continuación, entonces, realizaremos nosotros la gráfica de dicha parábola. Como ya te dije, es una parábola abierta hacia abajo y estaría determinada así, mira, esta tenemos, bueno, por acá más o menos tenemos la gráfica, la cual se va a abrir hacia abajo. Entonces, profe, ¿cómo sería si se abre hacia abajo? Por ahí me están diciendo. Así pues, caballero, mira. ¿Te das cuenta? Esa sería entonces la abertura de la parábola hacia abajo. Y los puntos de corte, obviamente, con el eje de las abscisas, porque este de acá es el eje de las abscisas, sería 2 y 4. Profe, ¿cómo saben que son 2 y 4? Porque ya lo hemos determinado. Por eso. Entonces, esta región que tú estás observando, va a girar alrededor del eje de las ordenadas, o sea, alrededor del eje Y. Cuando rote alrededor de este eje, el eje de las ordenadas, entonces se determinará un sólido de revolución, el cual tendríamos que calcular el volumen. Entonces veamos, profesor, ¿cómo sería esto de acá, no? Obviamente la función que está acá es simplemente la que está acá, o sea, esta función que estamos determinando sería y igual a 6x menos x cuadrado menos 8. Ya es la que presentamos en ese caso. Entonces, profesor, procedemos a girar como para poder observar cuál sería la gráfica de la función. Claro, por eso entonces diremos nosotros de que el sólido determinado es el que está presente ahí, ¿no? Ya lo hemos hecho rotar entonces alrededor del eje Y, como viste acá, obviamente. Los puntos obviamente determinados acá son el punto 2 y el punto 4, o sea, acá sería 2 y acá sería 4 de esta región limitada, la cual dio la vuelta y se determinó toda esta figura. Ya está, profesor. Entonces, ¿cómo sería el volumen de esa figura que tú estás observando? Bueno, fácilmente, yo ya te expliqué cómo se hace esto, ¿no? ¿Cómo sería? A ver, sería simplemente el volumen de la figura se calcula como 2 veces pi multiplicado por la integral. En este caso, los límites de integración son de 2 a 4. Los límites de 2 a 4, ¿de quién, profesor? De x multiplicado por la función f de x. Pero en este caso la función f de x es esto de acá. Ahí ya sería entonces, profesor, multiplicado por 6x menos x al cuadrado menos 8. Así es. Claro que sí. Diferencial de x. Así es, ¿no? O sea, 2 veces pi por la integral de los límites de integración, x por la función f de x por el diferencial de x. Desarrollamos esto y esta sería la respuesta de lo que me están pidiendo. Entonces, profesor, ¿cómo sería acá en este caso? Sería simplemente que el volumen va a ser igual a 2 veces pi, la integral. ¿De cuánto a cuánto, profesor? De 2 a 4. Acá sería x por 6x, 6x cuadrado. X por menos x cuadrado menos x al
cubo. Y luego x por menos 8x. Y a todo eso obviamente está con un diferencial de x. Perfecto, profe. Ahora, el siguiente paso sería integrar. Integramos esta expresión que sería, la integral de esto sería, ¿cuánto, profesor? ¿Cuánto sería? Ah, ya, facilísimo. Sería 6x al cubo sobre 3, o sea, 2x al cubo. Menos, acá sería x a la cuarta sobre 4. Y el otro sería menos 4x cuadrado, ¿no? Porque ese es al cuadrado sobre 2 y 8 entre 2 es 4, por eso. 4. Muy bien, profesor, así sería. Y bueno, los límites de integración son de 2 a 4, de 2 a 4. Bueno, y eso multiplicado obviamente por ¿cuánto, profe? Todo eso multiplicado por 2 veces pi. Claro que sí, profesor, claro que sí. Entonces, profesor, acá sería reemplazando primero por 4 y restándole con lo que es con 2. O sea, primero sería 2 por 4 al cubo menos 4 a la cuarta sobre 4 menos 4 por 4 al cuadrado. Ya, eso es con respecto a 4, ¿no? Ahora le vamos a restar para el valor de 2. Sería menos, cuando sea 2, acá sería 2 por 2 al cubo. Con acá y menos sería entonces más 2 a la cuarta sobre 4. Y acá como es menos, más con el menos adelante. Sería entonces 4 por 2 al cuadrado. Muy bien, y todo eso multiplicado por 2 pi. Bueno, entonces este sería el valor del volumen de lo que me están pidiendo, ¿no? Por lo tanto, entonces por acá chiquitito, reduciendo toda esa expresión, nos daría que el volumen será igual a 8 veces pi unidades cúbicas. Muy bien, entonces así es como hemos resuelto este problemita, ¿no? No sé si te darás cuenta que parece un ovni, ¿no? También es medio raro eso, pero así es. Así está, esta sería la RPTA de nuestro problema, claro que sí.